nuestro experto Juan María Naveja. ¿Cómo estás, Juan María? Buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Qué placer estar en contacto. Gracias, Juan María. Y si te parece, hacemos contacto también con Magda Bastida. Magda, buenas tardes. Hola, querido Juan María, ¿cómo estás? Gracias, Ale. Hola, ¿qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Oye, pues platícanos, ¿cómo viste este anuncio? Ya se veía venir, ¿no, Ale? Digo, yo creo que ya se estaba anticipando desde la semana pasada, nos estaban preparando ya nada más para formalizarlo. ¿Qué lectura le das? Bueno, creo que van de bandazo en bandazo, Magda. La verdad es que uno quisiera creer que se tomaran más en serio lo que significa una pandemia. Mira, ayer por la noche, el subsecretario López-Gatell dio a conocer su rueda de prensa en la cual presentó las cifras. Tanto cambiaron de las 8 de la noche a las 8 de la mañana para que de buenas a primeras nos salgan con que ya estamos en la fase 3. O sea, la verdad es que no son consistentes en la información, Magda. La semana pasada ya había avisos de que se declararía la fase 3. Incluso hubo por ahí controversia con López Dóriga, que había anticipado en su página el inicio de la fase 3. Y se dio mucha controversia con todo eso, pero no ocurrió así. Hubo incluso versiones que señalaron que el subsecretario López-Gatell se había impuesto a miembros del gabinete que se inclinaban por dar más facilidades para poder abrir áreas en las cuales se necesita que tengan más posibilidades de trabajo o algunas empresas estén en actividades. Eso ocurrió. Pero ayer por la noche, insisto, no dio esto a conocer. Me parece que realmente lo que está pasando es que traen informaciones que quieren dar de golpe, ¿no? Ayer, por ejemplo, López-Gatell está en la mañanera con López Obrador. Le da una exclusiva de desagravio a Javier Alatorre y luego da la rueda de prensa de la tarde. Oye, a ver, Ale, Magda, ¿a qué hora este señor se dedica a atender el problema de la pandemia si es el principal responsable, ¿no? Oye, Juan María, déjame mandar al siguiente audio para que podamos seguir calentando el tema, porque justamente López-Gatell esta mañana dijo que al final del día, si los ciudadanos no tenían a dónde ir, le hace entre paréntesis, estamos hablando de trabajo, escuela, cine, turismo, solamente irán a sus actividades esenciales sin necesidad de ejercer la fuerza pública, y esto es necesario que lo escuchemos antes de que podamos hablar acerca de las implicaciones de la fase 3. Oigamos. Es decir, al final del día, el ciudadano, la ciudadana, si no tiene que ir a trabajar, si no tiene que llevar a los hijos a la escuela, si no tiene que ir, no hay manera de que vaya a un museo, a un teatro, a un cine, a una actividad turística, no tiene a dónde ir. Y entonces solo puede ir a sus actividades esenciales, como adquirir alimentos, como asistir a alguien en necesidad, etcétera, etcétera, sin necesidad de ejercer la fuerza pública. Entonces, lo que usted pregunta sobre los gobiernos estatales, lo hemos reiterado y está planteado en la Ley General de Salud. Los gobiernos estatales son autoridad sanitaria y tienen la responsabilidad de hacer cumplir los elementos centrales de la estrategia definida por la Autoridad Sanitaria Federal, de hacerla cumplir en su territorio. Y no debemos caer en distractores, porque puede haber elementos que son muy visibles de coerción del ciudadano, cuando los elementos fundamentales para reducir masivamente la movilidad están en suspender, en hacer efectiva la suspensión de los elementos que hacen que la ciudadanía se movilice. Es decir, el enfoque no es en el ciudadano, el enfoque es en los elementos estructurales de la vida pública, trabajo, educación, recreación, etcétera, que hacen que el ciudadano se pueda o se tenga que movilizar. Ahí está lo que dijo Hugo López-Gatell esta mañana. Sin embargo, a ver, ya lo habíamos platicado en algún momento, es una responsabilidad que está transfiriendo directamente a los estados, que está transfiriendo a los municipios. Sin embargo, ya vemos algunas entidades o algunas demarcaciones que están empezando a implementar, Juan María, medidas más severas. Y eso, bueno, en algunas críticas incluso se ha leído que pareciera que lo que quieren hacer es ser más autoritarios directamente con su población, ¿no? El verdadero punto es que pareciera que
desde la Federación no se está dispuesto a asumir el costo de lo que implicaría el poder determinar una serie de sanciones o medidas más severas al respecto. ¿Hasta dónde puede entonces un municipio o un estado tomarse esta atribución? Bueno, pues siguen haciendo política con un problema sanitario, Magda, porque todo parece indicar que las respuestas del subsecretario van dirigidas a determinados gobernadores. Estas respuestas no le tocan al subsecretario López-Gatell. Él tendría que aplicarse a responder los temas sanitarios exclusivamente, y los que correspondan al ámbito de seguridad le tendrían que corresponder al secretario de Seguridad o, en caso, al presidente de la República. Ahora bien, vamos por partes. A ver, el Consejo Nacional de Salubridad está contemplado en la Constitución para casos como este, como el de una pandemia. Este consejo es presidido, valga la redundancia, por el presidente de la República y tiene autoridad suficiente para imponer incluso restricciones como un toque de queda, restricciones de limitaciones a la libertad. Tiene suficiente autoridad el Consejo Nacional de Seguridad. Por lo tanto, quien tendría que estar respondiendo todo esto sería el presidente de la República. Segundo, equivocan también las formas y los temas. Mira, yo he leído hasta analistas que dicen que los gobernadores están ejerciendo de dictadores. A ver, lo que están haciendo, al menos lo que yo entiendo, tanto en Jalisco como en Michoacán, son multas. Y en todo caso, Magda, la multa es una sanción administrativa que está dentro del ámbito de los gobernadores. Por tanto, no están hablando de detenciones, no están hablando de toque de queda. Está muy claro lo que han dicho los dos gobernadores, es que si la gente tiene que salir a trabajar, salga con la protección, salga teniendo los debidos cuidados. Pero si ocurre como el domingo, que estaban echándose una cascarita de fútbol, bueno, pues ahí es en donde la autoridad tiene que tratar de informar al ciudadano que está violando el ámbito global en el cual nos debemos desempeñar todos los ciudadanos. Me parece que siguen dando información fragmentada. ¿Va a cambiar algo, Juan María? No lo sé, fíjate que no parece, no da la impresión por lo siguiente, Magda. A ver, ¿qué nos había dicho López-Gatell? Que la fase 3 sería por ahí del 8 de mayo. ¿Por qué cambió? ¿Tiene algo que ver con el desplome de los precios del petróleo? ¿Tiene algo que ver con la situación económica del país? Porque hasta donde entendemos, la fase 3 es cuando ya llegas a la parte elevada y que también significa que vas a empezar a bajar. Y estamos hablando, el propio López-Gatell lo dijo, hasta el 30 de mayo es la restricción. Y lo dijo, también hay que advertir que esto podría alargarse hasta agosto. Entonces, no puede cambiar, Magda, mientras nos siguen dando información tan contradictoria entre ellos mismos. Por otro lado, están anunciando ya el regreso de las actividades escolares para el 1 de junio. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la situación que se está dando en todo esto, Magda? ¿Nuevamente genera falsas expectativas, Juan María, o verdaderamente vemos una fecha concreta para poder regresar? Porque ya lo decías, ¿no? El punto más alto de esta pandemia se espera que se dé entre el 2 y el 10 de mayo. Sin embargo, pues todo parece indicar que las cosas podrían complicarse si no se respetan estas medidas de aislamiento, y aún vemos poblaciones enteras que finalmente siguen haciendo su vida en la calle de manera ordinaria, ¿no? Y no nada más nos referimos a ese sector que va al día, pues, sino de manera general, personas que siguen sin creer que esto realmente esté sucediendo. Es que tú no puedes tomar en serio a alguien que un día te dice una cosa y luego te dice otra, pero lo que sí podemos entender es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que acaba de decir, Magda, que existe el riesgo de que se vuelva a generar, que vuelvan a ocurrir casos que lleven a que retome fuerza la pandemia, y estamos todavía en pañales en materia de medicamentos, en materia de vacunas. Si bien es cierto que ya hubo un cierto avance con un medicamento que se está tratando de probar, no podemos cantar victoria, y aún así, si llegara a avanzarse con este medicamento, lo tendríamos hasta el otoño. Es decir, antes de agosto, antes de septiembre, es muy difícil que los países, particularmente en el caso de México, podamos hablar de que se esté resolviendo. Si seguimos el modelo, por ejemplo, de Alemania, que ya levantó o ya dio por finalizado el ciclo,
pues se llevó 2 meses, Magda. Nosotros tenemos 15 días de que este gobierno tomó en serio. Si bien es cierto que algunos gobiernos estatales ya tienen un mes, el gobierno federal arrancó hace 2 días cuando mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar durante los próximos días? ¿Medidas más restrictivas, medidas más severas o que las cosas sigan exactamente igual, Juan María? Porque verdaderamente yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones y sobre todo ya teniendo estas fechas estimadas de regreso, adicionalmente la cuestión del sector salud que prácticamente parece que ya está a punto de reventar, concretamente en lo que refiere al Valle de México. Vamos a tener, Magda, y eso sí te lo puedo garantizar sin temor a equivocarme, que vamos a tener desesperación en el ciudadano. El ciudadano está sufriendo ya una situación económica desesperada. Las pequeñas empresas, hay muchas pequeñas empresas que ya están tronando, que ya están cerrando. ¿Por qué? Pues porque están en la incertidumbre, no tienen certezas, no saben cuándo van a poder volver, si van a volver o no, y que tienen que pagar la nómina. Entonces, ese es un hecho, ¿eh? No sé qué vaya a suceder con el COVID-19 porque pues vamos a ver en qué términos se desempeña. Ni siquiera nos dan las cifras correctas, las cifras que deben ser, pues mucho menos podemos esperar que se nos den este tipo de datos que nos pudieran dar esperanza del cierre con respecto a esa situación de la pandemia que estamos padeciendo en todo el mundo, Magda. Bien, Juan María, muchísimas gracias como siempre por estar presente y si te parece, nos escuchamos mañana. Con mucho gusto, será un placer. Hasta luego. Gracias, querido Juan María Naveja, haciendo este puntual análisis acerca de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Hacemos una pausa, volvemos a Una y Más.